El día de hoy continuamos con los estudios. En este caso ya casi estamos finalizando la epístola de Santiago. Si el Señor así lo concede, dentro de 15 días estamos prácticamente finalizando la epístola de Santiago. Solo nos queda este, que es el penúltimo tema, y el último, que lo vamos a compartir dentro de 15 días. Pero el día de hoy pues es la entrega número 10 y vamos a leer del capítulo 5 los versículos del 1 al 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta preciosa noche. Te pedimos que nos hables, que nos ministres tu buena palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, cautive nuestra mente, nuestro corazón, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y que tu palabra nos ministre, nos unja, nos llene, nos sature y nos impulse a la obediencia, a la fe, al temor de Dios, a la santidad, al camino recto para gloria y honra de tu nombre. Ministranos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a abordar a partir de estos 6 versos que hemos leído es la explotación laboral. La explotación laboral. El verso habla de una exhortación que es algo así como si Santiago pusiera el dedo en la llaga en uno de los males sociales que han perdurado a través de los siglos, como es el dicho popular que nosotros decimos, que el grande se come al pequeño, que el potentado exprime y explota al humilde y al sencillo. Eso es un mal que ha existido a lo largo de toda la historia, y que no era ajeno al período apostólico. Ese período comprende desde el año 30 después de Cristo, la muerte, la resurrección, el Pentecostés se dieron en ese año, hasta aproximadamente el año 100, que es una fecha como redonda, números redondos, se redondea de esa manera la muerte de Juan, y con ello pues la finalización de todos esos grandes hombres de Dios que fueron testigos oculares del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, el período apostólico. En ese período, si usted lee el Nuevo Testamento, entenderá que existía el esclavismo. También existió en el Antiguo Testamento. Dentro de los sistemas de producción, uno de ellos fue precisamente la comunidad primitiva, y después de esa comunidad primitiva donde el hombre se dedicó a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos, pasaron del nomadismo al sedentarismo, y con ello a poseer tierras, a explotar las riquezas
naturales de los territorios a emplear y por vías armadas conquistando un reino a otro y subyugándolo, convirtiéndolo en trabajadores. Y es así como en algunos pasajes del Antiguo Testamento encontramos que muchos que eran vencidos servían como leñadores y aguateros del ejército que los venció, cuando les perdonaban la vida. Y se trataba prácticamente de explotar y de tomar a los esclavos como pertenencias. Se ha hablado mucho de la historia, por ejemplo, de José, que fue vendido y que llega a Egipto y primero pues sirve como esclavo adquirido por Potifar. Y ya que usted conoce toda la historia del caso de José, más adelante se habla de la esclavitud que sufrieran Daniel, Ezequiel, Sadrach, Mesac, Abednego a manos de los ejércitos invasores en los periodos del cautiverio. Y encontrará que existe precisamente la mención del esclavismo en el Antiguo Testamento, a tal grado que tenemos que decirlo, aún los siervos de Dios participaron de esa forma de producción, de ese sistema de producción, a tal grado que se narra en el período patriarcal a Job como un gran terrateniente, como un hombre poseedor de las riquezas de esos tiempos, cuya hacienda es descrita, y entre ellos se describe que Job poseía criados o esclavos. Pero no solo él, también la Biblia habla de Abraham, el padre en la fe. Y se dice que, por ejemplo, Agar era esclava de Sara, era considerada como una pertenencia. Y se habla mucho del damaseno Eliezer, que era el esclavo principal de Abraham, y que hay todo un idilio en el capítulo 24 de Génesis, porque este esclavo se convierte en una figura preciosa, una figura profética que se cumple a favor de la iglesia. No voy a hablar de ello, pero en todo el Antiguo Testamento pues se describe eso, ¿no? Ahora llegamos al Nuevo Testamento y prácticamente en estos primeros 100 años de la iglesia en la tierra, del período apostólico, también había esclavismo. Y hay una epístola pequeña, corta, pero se toca el tema. Pablo, años 60 después de Cristo, él está en la cárcel de Roma en su primer encarcelamiento y escribe una carta a Filemón, intercediendo por Onésimo, que era esclavo del hogar de la casa de Filemón. El hogar de Filemón estaba constituido por él como cabeza de hogar, por su esposa, la amada Apia, que describe Pablo, y por su hijo Arquipo, que al parecer pues era quien tenía la vocación ministerial. Y Onésimo era esclavo de esa familia, era esclavo directamente de Filemón. Y Pablo escribe intercediendo por él. Entonces esa figura, gracias a Dios, pasó a la historia. En muchos momentos de la historia se ha repetido ese sistema de esclavismo, pero gracias a Dios pues han habido luchas, abolición de la esclavitud, pronunciamientos, continentes enteros que fueron abatidos por la esclavitud, como fue el caso del continente africano, lamentablemente, ¿no? Y los africanos, como los europeos, americanos, o como todos los continentes, pues son personas que tienen su dignidad y merecen su respeto y merecen el reconocimiento de esa dignidad y de esa singularidad.
Pero lamentablemente hubo épocas en la historia en donde las embarcaciones llegaban a África, tomaban el montón de, con todo respeto lo digo, de la raza negra, los negritos, los subían al barco y a venderlos como esclavos, se ha dicho, ¿no? Entonces esa época, gracias a Dios, como dije, pasó a la historia. Se dice que personas como Abraham Lincoln estaban en contra de la esclavitud. Se reconoce la lucha de hombres como Martin Luther King y otros grandes de la historia que lucharon en contra de la esclavitud. Y aún a esta altura hay un movimiento por la dignidad de la raza negra, y hay un movimiento que lucha en contra de la discriminación racial, que no debería de existir, como digo. Así que en esta iglesia, para gloria y honra del Señor, si usted es blanco, ojos verdes, pelo rubio, bienvenido. Y si usted es negrito, pelo rompealmohada, y tiene facciones así como definidas, ¿no? Bienvenido. O sea, aquí no hay discriminación de nada. Hay quien ya en la cara como que anda tirando besitos. Gloria a Dios. Y hay quien la cara es plana. Gloria a Dios. O sea, aquí no hacemos acepción de personas. Son bienvenidas las personas de todo tribu, pueblo, nación y lengua para la gloria y honra del Señor. Amén. Pero toqué todo eso porque a pesar de que ha existido una gran lucha contra la discriminación racial, también es esta otra lucha, y es contra la explotación del grande en detrimento del pequeño, o de los empresarios, de los capitalistas, de los terratenientes, de los dueños del imperio, de las familias apoderadas del mundo, contra las grandes masas sociales que desgraciadamente, o sea, es una injusticia horrible. Pero yo quiero decir una cosa. Hace años existió allá en Sudamérica un grupo, tal vez usted los oyó mencionar, se llaman los Guaraguao. ¿Los oyó mencionar? Entonces usted oye la música de los Guaraguao y se conoce como música de protesta, en donde las clases explotadas protestan en contra de los grandes que le han puesto la bota encima a la sociedad. Y desgraciadamente, aunque se han hecho grandes avances, como que seguimos padeciendo los mismos males, solo que hoy la relación ya no son amos y esclavos, dueños y siervos, sino que ahora es patrono, empresarios y trabajadores. Y existe cantidad de movimientos por dignificar a la clase obrera, a tal grado que hay movimientos sindicales en todos los países, al menos en el nuestro. Gracias a Dios existe un código de trabajo que todos los trabajadores deberían conocer, porque gracias a las leyes, en este caso secundarias como el Código de Trabajo, se norma para que de alguna manera el obrero no sea explotado. Sin embargo, a esta altura, todavía en nuestro país, el Código de Trabajo y los contratos laborales se supone que son, si mal no estoy, 40 horas a la semana, ¿no? 8 horas diarias. Pero no se trabaja eso. En muchos casos, el trabajador hace jornadas de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y se supone que la hora nocturna es doble. Y días feriados es doble. Y debería de reconocerse todo eso. Y sin embargo, el trabajador hace grandes jornadas por un salario mínimo, que para muchos
es un salario de miseria. Y se entrevista a las personas con respecto a si el salario mínimo alcanza o no alcanza para sostener una familia. Y resulta que de acuerdo a entrevistas, a encuestas y a todo ello, para darle sostenimiento a una familia de 4 miembros, esposo, esposa y 2 hijos, para vivir una vida digna, moderadamente digna, se debería de ganar entre $1,000 y $1,500. Pero ni los 4 trabajando juntos, a veces se logra tener un ingreso de ese nivel. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca vivir y aprender a subsistir con lo que se tiene. Y nuestra canasta básica, como que no hay para mucho. Como que solo nos alcanza para las 5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, la botellita de aceite, el cartón de huevo, y esa es la santa canasta básica para todo el mes. Y cuando la cosa se va acabando, pues hay que poner a tibiar el huevo y todos un rimero de tortillas y chuponear juntos el huevo para terminar la quincena o para terminar el mes. Tristemente, esa es la realidad nuestra. ¿Y dónde está la injusticia? La injusticia es esta: que mientras una familia entera trata de subsistir, pues resulta que en el mercado se venden menudos de pollo, mollejas, patas, corazones y pescuezos de pollo, y es un lujo de comida para nosotros los pobres. Es un lujo comer eso, hermano. Pero no le gusta comer eso a los perros de los ricos. Y entonces cuando los ricos dicen: ¿y qué le compraste a Firulais? Aquí le trajimos mollejas, patas, pescuezos, corazones, hígado de pollo. No, esa basura botala. No, a mi perro comprarle lo mejor. Y compran angelina, posta negra, posta pacha para el perro. Y tristemente hay perros de ricos que comen mejor que las familias pobres. Es horrible, pero es la realidad. Ante tal circunstancia, Amós, profeta de Jehová en el Antiguo Testamento, le pega una gran exhortada y a grito pelado a las clases sociales altas y le dice: ¡hey, ustedes que venden al pobre por un par de zapatos! O sea, lo que valía el trabajador, el obrero, era lo que, o sea, el pago mensual que se le daba a un trabajador, a un obrero, era lo mismo que gastaban en un par de chancletas. E increíblemente, en nuestro país, no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de América del Norte y de países de primer mundo, no, estamos hablando de nuestro país tercermundista. Existen zonas y lugares, y hoy como está de moda un poco eso del turismo, vea, y eventos que traen gente de diferentes partes del mundo, pues a los restaurantes y a los almacenes ya les dio por manejar precios internacionales. Y usted va a un restaurante y encuentra que el platillo que usted puede comprar y comer cuesta 40, 50, 60 dólares. Pues sí, porque eso quizá para otras latitudes esté bien, porque ganan dólares o ganan euros y pueden gastar euros y pueden gastar dólares. ¿Cuál es nuestro fenómeno y nuestro mal? Aquí en El Salvador hablo. Aquí uno se faja en el mes para ganarse un salario en colones y hay que gastar dólares. Es horrible. Y es el sistema. Y en nuestro país, como en otras partes del mundo, ¿quiénes viven bien?
las familias. Antes se decía las 14 familias salvadoreñas. Algunas ya emigraron porque andan huyendo, le deben mucho a la justicia. Otros han sufrido la extinción de dominio y les quitaron todo aquello que fue producto de la malversación de fondos y todo eso, ¿no? Y la apropiación ilícita de los bienes del Estado, producto del trabajo del pueblo, y ahí andan huyendo. Y otros que todavía están acá, pues son los que comen bien, son los que tienen, los que poseen. Pero la clase trabajadora seguimos luchando por comprar el cartoncito de huevos para el mes. Ahí seguimos. Ahora, por gracia y por misericordia de Dios, muchos de los que están aquí son empresarios. Aleluya. Ahí tenemos al patrón Horacio con sus empresas, a la patrona Esther con sus empresas, al patrón Armando, a la patrona Isabel con sus empresas, al otro Armando que no vino hoy, que tiene su gran empresa, al patrón David allá también con su empresa. No, sí, aquí hay negocios. ¿Ah? Y muchos de ustedes tienen trabajadores y otros que quieren tener. Tienen sus trabajadores y otros quieren tener trabajadores. Entonces, de cara a ello, es que se hace necesario que nosotros como iglesia del Señor marquemos una diferencia, le pongamos, ahí viene el patrón Luis, aleluya, con sus empresas también. Bendito Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que aquí se deja entrever algunos males provocados por la explotación laboral. Rápidamente, puntualicemos. Versículo 2. 5:2 dice: vuestras riquezas están, ¿qué dice su Biblia? Podridas. Las ropas comidas de polilla. Entonces diga conmigo, la explotación laboral genera riquezas podridas. Usted que exprime a su trabajador, que explota a su trabajador, que no le deja pasar una y que le descuenta por todo. Usted, del poco salario que le paga, le retiene y los tiene hambreando con sueldo de miseria, mientras usted mire cómo está, se está llenando su cuenta, está avanzando en sus posesiones. Hoy, ¿se acuerda cuando usted era patarrajada? O ya no se acuerda, ¿verdad? ¿De dónde viene? O ya es empresario, ya es empresaria, ya tiene, ya hay cuentas bancarias, ya hay casita, ya hay terreno, ya hay herencia, ya hay cosas. Pero le digo, delante de Dios, si usted lo que tiene, lo tiene a base de injusticia, a base de explotación, a base de pasar encima la planadora a sus subalternos y trabajadores, todo lo que usted tiene será un orgullo para usted, pero delante de Dios es una pudrición. Eso es lo que dice la palabra. Vuestras riquezas están podridas, y las cosas podridas se hieden. Las cosas podridas se pierden. Las cosas podridas llega un momento en que se hacen inservibles, y así son los grandes tesoros y las grandes riquezas de aquellos que han explotado a sus trabajadores. Llega el momento cuando todo eso se les pierde, se les hiede, se les vence, se les hace como inoperante. Y las riquezas de muchos ricos no les sirven para nada. Hay un par de ricos ahorita en la cárcel. ¿Y de qué les sirve la riqueza? Si los mismos frijolones que les están dando a los del Secot, les están dando a ellos. ¿Por qué? Porque sus riquezas eran podridas. Entonces ya no explote. Pague, y pague bien.
Haga la diferencia como empresario cristiano, como obrero que tiene valores espirituales. Y comprométase delante de Dios a dar un buen trato a su personal. Por supuesto, hay un dicho que dice: agrado quiere agrado. Y si usted es trabajador y tiene la virtud de tener un patrono, digamos, tal vez no excelente ni fuera de serie, pero que por lo menos es generoso y es bondadoso, agradézcale a Dios y no lo defraude. No le haga la camita a su patrón. No trate de sacarle las recetas secretas, o no trate de quebrarlo, no trate de hacerle el daño, porque por gracia de Dios esa empresa está sirviendo para el sostenimiento de todas las familias, de los trabajadores ahí representados. Pero como digo, las riquezas injustas sobre la base de la explotación delante de Dios apestan y no servirán para otra cosa sino para la degradación humana, para el hundimiento del alma, para el pecado, para cada vez hundir más los pies en el cieno e irnos hundiendo cada día más, porque nuestras riquezas están podridas. Sane sus riquezas, hermano. ¿Se acuerdan? Voy a tocar esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró en la casa de Zaqueo? Buen nombre, Zaqueo. Ese se había saqueado a todos. Pero cuando entró Jesús a la casa de Zaqueo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Alguien se acuerda? Si en algo he ofendido, les pido perdón, y si a alguien le he defraudado, le devuelvo cuadruplicado, dijo. Así que usted que ha defraudado al Señor, traiga cuadruplicado, para gloria de Dios. Haga el bien. Comience a destinar dentro de sus riquezas que Dios le da. Trate de destinar parte. Yo no digo gran parte, no. El Espíritu Santo le dará a usted el sentir de cuánto, pero destine por lo menos parte de ello, de su riqueza, a la proyección social. Si en el Antiguo Testamento se insiste de amparar al huérfano y a la viuda, y de bendecir al extranjero y al levita, es decir, a los sectores más necesitados de la sociedad. Entonces, si usted, bendito Dios, es empresario, tiene ingresos y va para arriba, acuérdese de honrar a Dios y de sanear sus finanzas. Primero, honre a Jehová con sus bienes y sea justo. Por supuesto que así como hay patrones explotadores, habrán trabajadores vivianes que quieran hacerle la camita y dejarlo a usted sin nada. Pero para eso hay reglamentos, hay leyes, hay código de trabajo, documentémonos y tratemos de hacer, si se puede, por encima de las obligaciones legales y normales, hagamos un poquito más de misericordia y bendigamos, si el Señor nos ha dado la oportunidad de bendecir a otros. Entonces, es la explotación laboral la que genera riquezas podridas. Ahora leamos el verso 3. Dice: vuestro oro, vuestra plata están enmohecidos, y su moho, ¿qué dice ahí? Testificará contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Diga conmigo: la explotación laboral cauteriza la conciencia. Mire, aquí en este versículo que acabamos de leer dice que el oro, la plata están enmohecidos y todo ello testificará contra vosotros. Es decir, que hay una conciencia
dura como piedra. Hay un corazón duro como piedra que ya no se sensibiliza por el necesitado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esa insensibilidad puede perpetrar incluso los linderos de la iglesia. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en las empresas, bueno, todavía gracias a Dios hay empresarios que le otorgan a sus trabajadores algunos beneficios y algunos les conceden adelanto salarial. Cuando hay una emergencia y el trabajador le dice, mire, hágame un favor, adelánteme. Y el empresario le concede adelantos. Y algunos incluso son tan misericordiosos que el adelanto salarial no se lo cobran de un tajo, sino que se lo van tomando por cuotas. Y en 2-3 meses salen de lo que ellos pidieron en una ocasión como adelanto salarial. Gracias a Dios por las empresas que todavía tienen esa bendición. Pero hay empresas que otrora fueron benévolas, pero como hay abusos, y entonces los mismos abusadores se cerraron la puerta a ellos, pero no solo ellos, sino que le cierran la puerta a los otros. Y entonces hay empresarios que dicen, no, nueva política de empresa, 0 anticipos, 0 adelantos, 0 préstamos, porque hay incluso empresas que hasta préstamos les hacían a sus empleados. Pero como el trabajador queda mal, entonces existen empresarios que, como digo, todavía tienen vibras sensibles a la necesidad de sus trabajadores. Y hay empresarios que hoy en diciembre, ¿verdad?, que recién pasó, ellos andan pensando qué les compro a los hijos de mis empleados. Yo recuerdo que mi padre tuvo una patrona que siempre pensó en nosotros como hijos. Y todos los diciembre, allá iba mi papá con una gran caja y la patrona nos mandaba a nosotros juguetes y alimentos y sábanas y ropita y otro montón de cosas. Entonces, qué bueno, piense en la familia de sus trabajadores. Patrón, si usted cuida, motiva y bendice a sus trabajadores con sus grupos familiares, al final usted va a cosechar, porque está escrito en la palabra que en toda labor hay fruto, y lo que uno siembra, uno cosecha. Pero aquí se habla que estos ya perdieron la sensibilidad. Y hay patrón que puede hacer el favor, pero no lo hace. Y el trabajador viene, mire patrón, y fíjese, que perdone, que abuse, que mire, que ayúdeme. Y ya el corazón ya no siente nada por la necesidad. Y el trabajador de las empresas se ha convertido en un objeto fácilmente reemplazable. Vas a estar con esas locuras de pedir anticipos y de pedir favores, andate, porque un trabajador se me va y yo tengo ahí 100, 200 currículums haciendo cola, deseando tu puesto. Y así es la conducta y el comportamiento. Y ya no hay sensibilidad, ya nadie se le da facilidad, ya no existe. Entonces dice acá en el verso 3 que leímos, su moho testificará, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Es decir, han llegado a ser tan insensibles que el único que les va a tocar las vibras un día va a ser Dios. Con Dios se están metiendo. Hay un versículo en la Biblia que dice: a Jehová presta el que ¿qué? El que le da al pobre. El que se acuerda del pobre ya se echó a la bolsa al Señor.
¿Por qué? Porque Dios se acuerda de los pobres. Y mire cómo es la cosa. Cuando Pablo sube a Jerusalén en el año 50 después de Cristo, al primer concilio, discutieron la doctrina de si los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley. Al final, el consenso apostólico, guiados por el Espíritu Santo, toma un escrito y dicen: ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros carga alguna, porque hemos reconocido que tanto gentiles como judíos somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero eso sí le dijeron a Pablo: donde quiera que vayas con el evangelio, ciudad, país, nación, tribu, pueblo, lengua que visites, acordate de los pobres. Acordate de los pobres. Mire, una desgracia en el mundo de formación ministerial. Todos los pastores de los seminarios e institutos bíblicos quieren que les den una iglesia allá en la colonia de San Francisco, en El Escalón. ¿En dónde? ¿En cuáles otras colonias? La Santa Elena. Allá siento el llamado de Dios. Tuve un sueño y el arcángel Juan Gabriel me dijo: te llamo para la Santa Elena, te llamo para la San Francisco. Pero ¿por qué no se van donde están los pobres? Mire, bendito sea Dios que en esta iglesia, cuando los hermanos servidores pasan con el alfolí del Señor, hay ofrendas. No digo que aquí nos bañamos en plata, pero le ofrendamos a Dios. Y créanme que hay iglesias donde la gente ofrenda centavitos, y donde la mejor ofrenda del culto cumbre del mes fue de unos $50, de puros centavos. No, nosotros estamos aquí en la gloria. Bendito Dios. Y a mí que ni los centavos me gustan, hermano. Le he dicho al comité ahí que cuando mire centavos que me los haga a un lado y que mejor me los completen con monedas, porque no me gustan los centavos. Imagínense la indiada que se me pega a mí. No pensemos, porque yo he predicado en iglesias del interior del país donde honestamente, hermano, yo fui a una iglesia en el norte de nuestro país donde para la ofrenda se colocaba una urna y la gente llegaba a dejar 2 huevos de gallina. Eso era la ofrenda. Esa era la primicia, la ofrenda y el diezmo. 2 huevos de gallina, un pepino, una zanahoria, y eso era la gran ofrenda, hermano. Tremendo, ¿no? Pero ¿por qué digo eso? Porque hay iglesias que, bendito sea el Señor, Dios las ha enriquecido. Y hay iglesias que, bendito Dios, tienen programas radiales, programas televisivos. Algunas se dan el lujo de tener satélites, otras se dan el lujo de tener terrenos y edificios y una serie de proyectos y cuánta cosa. Pero cuando un miembro se acerca y dice: pastor, bueno, para comenzar, no lo dejan llegar al pastor, sino que lo detiene la secretaria de la secretaria de la secretaria. Y hasta el año y medio le dan acceso al pastor. Es horrible. Y en todo lo que se discute, si le van a ayudar el enfermo, cuando vienen a decir: démosle para quitarlo de encima, aunque sea unos 10 pesos, el enfermo hasta ya lo enterraron, hermano, y ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad. Que el Señor nos libre de eso. Que el Señor nos ayude a ser sensibles. Y cuando veamos, mire, yo le voy a exhortar a usted: si usted conoce un miembro de la iglesia, una familia o una persona cercana a nuestra congregación que usted sabe que necesita, pregunte a las autoridades aquí en la iglesia. Hay pastores de confianza, hermano, y al fulano, a la fulana, a la familia, a esta persona o a esta otra, ya le ayudaron. Exhórtenos. Hasta el día de hoy hemos tratado, en la medida de nuestras posibilidades, estar presente cada que hay necesidad.
pero no hemos hecho las cosas perfectas, sino que lo hemos hecho en base a nuestras posibilidades, por supuesto. Pero la idea es que no perdamos la sensibilidad. Ahora, leo el versículo 1 y el 4. El 1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Verso 4: he aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Diga conmigo: la explotación laboral será retribuida por Dios. Ay, déjelos. Hay que se engorden para el día de la matanza. Ay, déjelos que exploten, que engañen, que le pasen la planadora a los trabajadores. Ay, déjelos que compren rancho de playa, casa de campo. Ay, déjelos que aumenten sus tierras y sus posesiones. Pero llegará un día en que Dios se las va a cobrar todas. Y es terrible, yo no le quiero desear un mal a nadie, ¿no? Pero hay mucha gente que ha explotado y que ha pisoteado la dignidad de los más pequeños, y resulta que tienen un hijo especial. Y resulta que le llega un aguijón. Y resulta que echan todas sus ganancias en saco roto. Y todas las riquezas, cuando vienen a ver, se le han desparramado como el agua entre los dedos. Y hay gente que han perdido fortunas y han perdido grandes posesiones. ¿Por qué? Porque Dios se las ha cobrado. Y voy a decir esto: yo no sé el porcentaje de todo esto, pero lo que sí sé es que mucho de la factura usted lo tiene que pagar aquí. Aquí. Y hay gente de esos ricachones que no se pueden ni morir y luchan con la muerte. Y muchos quieren la muerte y desearían la eutanasia como un acto de misericordia, y ni siquiera eso consiguen, porque tienen que pagar todo lo que han explotado, todo lo que han abusado, todo lo que han ofendido, todo lo que han pisoteado y herido a los más desposeídos. Es que el que explota se está metiendo con Dios. Y Dios un día le va a retribuir todo lo malo que usted le hizo a su trabajador. Es triste, pero hay trabajadores de diferentes empresas e industrias que producto de su mismo trabajo adquieren enfermedades terminales, porque en muchas fábricas y empresas se juega con químicos, con gases, con tóxicos, con fibras y con una serie de cosas que le arruinan los pulmones y le arruinan todo al trabajador. Y el trabajador ni permiso para ir al seguro le quiere dar el patrón al trabajador. Y cuando se muere el trabajador, dígame, ¿qué hace el empresario? Nada. Solo cuando se muere un colega u otro de la misma altura, sacan la gran página en el periódico: lamentamos el sensible de fallecimiento del doña fulana de tal. Pero por el trabajadorcito, ¿qué hacen? Nada. Nada. Una desgracia. Y muchos nos hemos desvivido por la empresa y le hemos regalado todo. Y cuando la empresa dice, ya no, fuera, no se andan tentando el hígado. Y somos, como dije, material sustituible fácilmente.
Pero toda esa explotación, Dios se la va a cobrar. El castigo de Dios viene. Y lo que no logre pagar aquí, allá se lo van a cobrar. Pero que la paga, la paga. Y finalizo. Versículos 5 y 6. Dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Diga conmigo: la explotación laboral nos aleja de los valores eternos. Es decir, que aquel que ama la materia y el dinero y que quiere ganar el mundo y granjear el mundo y poseer y tener, dígame en qué momento está pensando en la eternidad. Nunca. Entonces dice: habéis sido disolutos, habéis vivido en deleites, habéis engordado. Es decir, todos los valores de ellos han sido terrenales. Mire, señor empresario, señor magnate y señor rico y poderoso y dueño y amo, señor de esta tierra, le quiero decir algo. Como usted allá en la eternidad no tiene nada, allá le toca chimbolero, entonces está bien, pues deleítese aquí. Cada vez que venga Luismi o un gran artista, vaya, pague el mejor boleto aunque le cueste 400, 500 o $1000. Hoy están locos porque va a venir Messi a El Salvador. ¿Ah? Y el boleto más barato es de 400 y algo, dicen por ahí. Va a 250 el más barato. Pero ustedes tienen para eso, denle. Si viene la Paquita, llénenle el estadio, no hay problema. Y si vienen los artistas y los cantantes y los famosos, denle. Estrenen los mejores hoteles, vayan a las mejores playas, coman los mejores manjares, porque todo ese gozo y deleite se va a quedar aquí, y aquí se les va a podrir la carne y los huesos, y aquí pues, sus cuerpos obesos y gordos serán nuevamente llevados al polvo de donde fueron tomados. Y la gran pregunta: ¿y para la eternidad qué llevan? Nada. Nada. Allá en el tormento eterno, de nada le va a servir. Y yo estuve en hoteles 5 estrellas. No, ahí no hay 5 estrellas. Ahí hay fuego. Fuego. Sufrimiento, castigo eterno. Entonces, la explotación laboral aleja de los valores eternos. Oremos al Señor y pidámosle: Señor, ayúdanos a huir de este mal social, de la explotación, a ser misericordiosos, justos, para gloria de tu nombre. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Tu palabra y tu consejo son sabios, que pueden, Señor, dar lucidez y vida al sencillo. Padre glorioso, aquí estamos. Ayúdanos a ser excelentes empresarios y excelentes trabajadores, que con nuestro trabajo, con nuestras inversiones, podamos poner en práctica sabiduría de lo alto. Que la inteligencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos paso a paso, y que todas las transacciones comerciales y empresariales las hagamos para gloria y honra de tu santo nombre. Y aún, Señor, desde nuestro nicho social podamos levantar en alto el estandarte del Evangelio, de tal manera que muchos vean tu luz, en el nombre de Jesús. Usted que ha estado con nosotros, le animamos para que esté pendiente todos los martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que la paz de Cristo le acompañe.